La tarde había comenzado como tantas otras en ese rincón tranquilo del edificio, donde el tiempo parecía deslizarse más despacio. Las persianas apenas filtraban la luz dorada del atardecer, proyectando líneas largas y cálidas sobre el suelo pulido del salón. El aire olía a verano, a ese calor que se cuela por las grietas y se queda pegado a la piel. En el tercer piso, Mateo acababa de abrir una botella de vino blanco que había estado guardando desde hacía semanas sin motivo claro, hasta que sonó el timbre. Él ya sabía quién era. Lo supo incluso antes de que la melodía del timbre terminara. Javier, el vecino del segundo, llevaba meses entrando y saliendo de su vida con la ligereza de una hoja flotando en el agua. Se cruzaban en las escaleras, en el portal, en la lavandería comunitaria, y cada encuentro estaba impregnado de una tensión silenciosa, como una pregunta que nadie se atrevía a formular. Mateo era traductor freelance y pasaba gran parte del día solo, rodeado de libros, café y el murmullo bajo de la radio. Javier, en cambio, parecía una extensión viva del exterior, siempre oliendo a viento, con las mejillas encendidas por el sol, las mangas arremangadas como si nunca terminara de quitarse el día de encima. Tenía esa mezcla de presencia y despreocupación que resultaba desconcertante y magnética a la vez. Aquella noche, la invitación fue casual. Una copa, nada más, un pretexto tan simple como imposible de rechazar. Cuando Javier entró al piso, traía en las manos una bolsa de pan recién hecho. «Por si te apetece algo con el vino», dijo, con esa media sonrisa que no enseñaba los dientes, pero que bastaba para desarmar a cualquiera. Mateo lo recibió con una sonrisa igualmente contenida, y por un instante ninguno habló. Solo se escuchaba el leve crujido de sus pasos sobre el suelo y el repiqueteo de la botella contra los vasos. Se sentaron en el sofá, uno en cada extremo, con una copa entre los dedos. El silencio no era incómodo, sino denso, cargado de esa expectación que se da cuando dos cuerpos saben que se están observando sin mirarse directamente. Javier inclinó apenas el torso hacia adelante al beber, y la camisa de lino se le despegó del pecho, revelando la curva sutil de sus clavículas. Mateo bajó la mirada, como si hubiera visto algo que no debía. «Tu casa huele a canela», dijo Javier, mirando a su alrededor con una expresión curiosa. «Es una vela. Me gusta que huela a algo. Vivo». «Lo entiendo», respondió él, con voz más baja, casi un susurro. «Hay lugares que huelen a nada, como si no pasara nadie por ellos. Este no es uno de esos». Mateo sintió que se le aceleraba la respiración, no por la frase en sí, sino por el tono, por cómo la mirada de Javier se había quedado fija en su rostro un segundo más de lo necesario. Una pausa sutil, pero suficiente para encender algo que llevaba tiempo dormido. El vino ayudó a desatar las palabras. Comenzaron a hablar de libros, de música, de los ruidos que hacía el ascensor de madrugada, de la señora del quinto que nunca saludaba. Las risas surgieron con facilidad y los cuerpos comenzaron a inclinarse, el uno hacia el otro, sin que ninguno lo notara. No fue intencionado, o tal vez sí, pero de manera inconsciente. La distancia entre ambos disminuyó con cada historia compartida. En un momento, Javier se levantó para observar un cuadro sobre la repisa. Mateo lo siguió con la mirada, notando el movimiento pausado de su cuerpo, la forma en que su mano se apoyó brevemente sobre la repisa, y luego cómo se giró, con una copa medio vacía en la mano, para mirarlo directamente. «Nunca me imaginé que este sitio fuera tan íntimo», dijo, dejándose caer suavemente en el sillón más cercano, aún más cerca que antes. «¿Te incomoda?», preguntó Mateo, intentando que su voz no delatara la súbita presión en su pecho. «Al contrario, me hace sentir como si me hubieras dejado entrar en algo tuyo, no solo en tu casa». El aire se volvió espeso. Hubo un momento de absoluto silencio,
donde el único sonido fue el goteo de la cisterna del baño a lo lejos. Javier se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, el vaso colgando entre los dedos. Su mirada ya no era distraída ni amable, era directa, cargada de algo más. Mateo sintió cómo la piel de su nuca se erizaba, como si un leve soplo de viento lo hubiera rozado. La tensión era palpable, casi tangible. Ambos lo sabían, aunque no lo nombraran. A esas alturas no hacía falta. ¿Sabes? Empezó Javier, con voz grave, arrastrando las palabras como si buscara exactamente el momento adecuado para pronunciarlas. A veces pienso que no todo lo que decimos en voz alta tiene más peso que lo que no decimos. Mateo no respondió de inmediato. Levantó su copa y bebió, más por tener algo que hacer con las manos que por sed. Luego, con una voz más baja de la que hubiera querido, contestó: «A veces lo que no decimos, lo gritamos con los ojos». Y entonces ocurrió, no un beso, no un toque, solo un roce accidental de manos al tomar al mismo tiempo la botella sobre la mesa. Pero ese roce fue suficiente. La corriente eléctrica fue inmediata, y ambos retiraron la mano al instante, como si el contacto hubiera sido demasiado. «Perdona», murmuró Javier, pero su voz no sonaba arrepentida. «No tienes por qué», dijo Mateo, sintiendo el calor subirle por el cuello hasta las mejillas. Sus ojos se encontraron, y esta vez no se apartaron. La tensión entre ellos crecía como una cuerda que se tensa lentamente, que aún no se rompe, pero que vibra con cada mirada, cada gesto. Mateo se inclinó apenas, notando el aroma del vino mezclado con el olor tibio de la piel de Javier, una mezcla que le resultó embriagadora. «Te lo dije», susurró Javier, su voz apenas audible. «Hay cosas que no necesitan palabras». Mateo tragó saliva. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por esa ansiedad febril que precede a un salto. Y en ese instante, lo supo. Esa noche no terminaría como había comenzado. Javier no se movió. Se quedó allí, con el vaso aún en la mano, mirándolo de forma tan intensa que parecía desvestir cada pensamiento oculto en el rostro de Mateo. La sala permanecía inmóvil, como si el mundo alrededor se hubiese detenido en espera de una sola palabra, un solo gesto que confirmara lo que ambos sabían desde hacía rato, que ese encuentro, disfrazado de cortesía vecinal, era la culminación lenta de un deseo callado. Mateo apartó la mirada apenas un instante, lo justo para respirar, pero la tensión no se deshizo. Se espesó, se tornó más íntima. Había una fuerza que lo empujaba hacia Javier, como si el sofá fuese demasiado grande de repente, como si el calor de la noche ya no bastara para explicar el sudor en la nuca ni la vibración bajo la piel. «¿Estás bien?», preguntó Javier, sin romper el contacto visual. La pregunta no buscaba respuesta. Era una forma de tantear, de acercarse sin tocar. Mateo lo entendió. Asintió con una sonrisa suave, casi vulnerable. «Sí», dijo, apenas un hilo de voz. «Solo que no esperaba esto». Javier se inclinó un poco más, no lo suficiente para tocarlo, pero lo justo para que Mateo sintiera su aliento mezclarse con el aire que él mismo respiraba. La cercanía encendió cada centímetro de su piel. La copa tembló en sus dedos y la dejó sobre la mesa, temeroso de derramarla. «Yo tampoco», respondió Javier con sinceridad, bajando la mirada un segundo. «Pero eso no hace que lo desee menos». Las palabras golpearon con la suavidad de una caricia, pero con el peso de una confesión. Mateo se sorprendió de lo mucho que esa frase lo alteró, no por lo que decía, sino por lo que insinuaba, por la seguridad contenida en la voz de Javier, esa mezcla de decisión y ternura que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No hizo falta más para que algo dentro de Mateo se deshiciera, no un muro, sino una barrera tejida de miedo, de dudas, de años de silencio acumulado. Se giró en el sofá, de frente a Javier,
y el movimiento estrechó el espacio entre ellos. Sus rodillas se tocaron, apenas un roce casual, pero la piel lo sintió como un incendio. ¿Siempre has sabido lo que querías?, preguntó Mateo, más por necesidad de decir algo que por buscar una respuesta concreta. Javier sonrió, con una expresión suave, como si supiera que la pregunta no era solo sobre aquella noche. No siempre, pero cuando lo sé, no suelo negármelo. Un segundo de silencio, luego otro. Las miradas se sostuvieron como una llama que no se apaga con el viento. Mateo sintió que el pulso se le disparaba, que sus labios se entreabrían sin darse cuenta, como si su cuerpo hablara antes que él. El calor en la habitación era otro, más espeso, más privado. Los cuerpos parecían buscarse solos, y entonces, sin palabras, como una respuesta inevitable, Javier alzó una mano y le apartó un mechón de cabello que le caía sobre la frente. El roce fue mínimo, pero bastó para que Mateo cerrara los ojos. Un leve escalofrío le recorrió la espalda. El tacto de Javier era firme y delicado, como si conociera el mapa de su piel sin haberlo explorado aún. Cuando retiró la mano, sus dedos se demoraron un segundo más en la mejilla de Mateo, lo suficiente para dejarle un rastro de fuego invisible. Mateo volvió a abrir los ojos y lo miró como si lo viera por primera vez. «No hagas nada por compromiso», murmuró Javier. «Pero si sientes esto, si tú también...» «Lo siento», lo interrumpió Mateo, y su voz fue un susurro ahogado por el temblor en su pecho. «Desde hace tiempo». Javier se acercó entonces, 1 centímetro, luego otro, no con impaciencia, sino con la gravedad de quien no quiere romper el momento. Y Mateo no retrocedió. No podía. Sus cuerpos apenas se rozaban, pero era suficiente para que el mundo se redujera a esa distancia, a ese instante que parecía alargarse infinitamente. No hubo beso, no aún, solo el roce de sus frentes, la respiración agitada de ambos entremezclándose, y el temblor compartido de dos personas que estaban dejando caer las máscaras. El pecho de Mateo subía y bajaba con fuerza. Cada inhalación era un paso más hacia ese límite que sabía que, una vez cruzado, no permitiría vuelta atrás. «Estás temblando», susurró Javier, con la voz cargada de ternura. «Es que no recuerdo la última vez que sentí algo tan...». Pero no terminó la frase. No hacía falta. Javier levantó la mano de nuevo y esta vez la apoyó suavemente en la nuca de Mateo. Su pulgar trazó un leve círculo sobre su piel. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero tan íntimo que hizo que a Mateo se le cerraran los ojos. «Entonces no digas nada», murmuró Javier. «Solo siente». Y Mateo lo hizo. Dejó que su cuerpo hablara por él, que se acercara apenas, que sus labios se quedaran a milímetros de los de Javier. No se tocaron, no todavía, pero ese espacio entre ellos era más erótico que cualquier contacto. Una promesa suspendida en el aire, cargada de un deseo que no necesitaba nombre. El primer contacto no fue un beso, fue una exhalación compartida, una vibración en los labios, una espera tan cargada que parecía latir. Y entonces Javier lo besó. No fue una explosión, fue un roce lento, casi incierto, como si quisiera memorizar la forma exacta de su boca. Mateo respondió sin pensar, con los labios entreabiertos y el cuerpo ardiendo por dentro. La respiración se les desacompasó al instante, y los dedos de Javier se enredaron en su nuca con más firmeza, mientras la mano de Mateo se apoyaba en su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la tela fina. Era un beso silencioso, contenido, pero lleno de hambre, como si ambos hubieran esperado demasiado para algo que no sabían si ocurriría. Cuando se separaron, apenas un palmo, no dijeron nada, solo se miraron. El silencio ya no era incómodo, era reverente, como si el mundo acabara de cambiar y ambos supieran que no había vuelta atrás. Javier sonrió primero, una sonrisa suave, honesta. Mateo le devolvió la mirada, y por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que algo se había encendido dentro de él que no quería apagar. La noche apenas comenzaba. La luz tenue de la lámpara del salón dibujaba formas suaves sobre sus rostros, como si también ella se hubiera vuelto más íntima, más silenciosa. El aire estaba cargado de esa electricidad que queda después de un primer beso, ese momento en que los cuerpos no quieren separarse y las miradas se vuelven más lentas, más conscientes. Mateo seguía sintiendo la presión sutil de los dedos de Javier en su nuca, ese calor latente que parecía irradiar desde el punto exacto donde lo había tocado. Y aunque el beso había terminado, los labios aún le ardían, no por el roce, sino por todo lo que había contenido. No sabía qué decir, no quería decir nada, porque si hablaba, quizás algo se rompería, y no quería que ese silencio que compartían ahora, tan lleno de significado, se deshiciera en palabras que aún no sabía cómo pronunciar. Javier no lo presionó. Seguía ahí, con una mirada tranquila, como si le estuviera ofreciendo tiempo, espacio, pero sin irse. Su cuerpo permanecía cerca, tibio, quieto, vibrante. Entre ellos, solo un par de centímetros de aire denso, que ninguno parecía dispuesto a romper del todo. «No te vayas», murmuró Mateo de pronto, más para sí mismo que para él. Javier parpadeó lentamente, y luego asintió. No sonrió, no dijo nada. Solo dejó la copa en la mesa y, con la misma naturalidad con la que alguien se acomoda en su propia casa, se inclinó hacia atrás en el sofá y abrió ligeramente las piernas, como cediéndole espacio a Mateo, como si le dijera sin palabras: «Ven, aquí». Y Mateo fue, no como quien se lanza, sino como quien se deja caer en algo inevitable. Se acomodó junto a él, con el costado rozando el suyo, los muslos apretados apenas uno contra otro. El calor de sus cuerpos se extendió como un río bajo la ropa, lento, envolvente. Su brazo quedó sobre el respaldo, rozándole el hombro. No fue un abrazo, pero tampoco estaban separados. «Esto se siente extraño», dijo Mateo en voz baja, después de un rato. «¿Mal extraño o buen extraño?» Mateo sonrió sin mirarlo. «Del tipo que no quiero que se acabe». Javier giró el rostro apenas, y su nariz rozó la mejilla de Mateo. El contacto fue tan leve, tan íntimo, que lo sintió en la espalda baja, como un eco tibio que se expandía. «Entonces no lo dejemos acabar», susurró. Durante unos minutos no hicieron nada más que estar ahí, las respiraciones sincronizadas, los cuerpos descubriéndose en esos pequeños roces que parecen accidentales pero no lo son. Un muslo que se apoya con más firmeza, un brazo que se extiende apenas más, rozando las costillas, un hombro que se apoya suavemente, como un ancla. Mateo sentía cada uno de esos contactos como si fueran llamas que no quemaban, pero que dejaban marca. Javier giró el rostro hacia él, y sus labios se volvieron a encontrar, esta vez sin temor, sin preguntas. Un beso más largo, más profundo, en el que las bocas se reconocieron, se hablaron en ese idioma que no necesita gramática. Las manos de Mateo se apoyaron en el pecho de Javier, sintiendo el movimiento de su respiración, la firmeza cálida bajo la tela de la camisa. Y de pronto, sin que nadie lo dijera, la postura se deshizo. Mateo se recostó de lado en el sofá, y Javier lo siguió, acunando su cuerpo en el espacio justo, uno contra el otro, como si hubieran ensayado esa cercanía cientos de veces en sueños. Sus piernas se entrelazaron, las manos comenzaron a explorar sin urgencia. Un pulgar sobre el hueso de la cadera, una palma abierta en la cintura, una caricia lenta en la nuca. No había prisa. Todo era lento, tan lento que dolía. La camisa de Javier se arrugaba bajo los dedos de Mateo mientras él bajaba lentamente por su torso, sin quitarle la ropa, pero sintiéndola moverse, ceder, calentarse al contacto de su piel. No necesitaban desnudarse,
para saber que el deseo crecía entre ellos como una marea silenciosa. «Estás temblando otra vez», murmuró Javier, con los labios rozando su oído. Mateo cerró los ojos. No respondió. No era solo deseo, era algo más, una mezcla de anhelo, vértigo y una dulzura que lo desarmaba. Los dedos de Javier buscaron su rostro, delinearon su mandíbula, bajaron por su cuello como si memorizaran un camino. Cada roce era una pregunta sin palabras, y cada suspiro una respuesta. No hacían falta gestos grandilocuentes. Bastaba la forma en que sus respiraciones se encontraban, en que sus cuerpos se encajaban como piezas imperfectas que al unirse se volvían completas. «¿Esto cambia algo?», susurró Mateo de pronto, con la frente apoyada contra el pecho de Javier. «Todo», dijo él, con un suspiro que lo recorrió entero, «pero no quiero que cambie a menos». Mateo asintió sin abrir los ojos. Sentía los latidos del pecho de Javier bajo su mejilla, y cada uno parecía acompasarse con los suyos. Afuera, la noche se había cerrado del todo, y en el salón solo quedaba esa luz cálida, ese silencio tenso y delicioso que había dejado de ser incómodo para convertirse en refugio. Nadie dijo, «¿Qué somos?». Nadie preguntó, «¿Y ahora qué?», porque lo que había entre ellos no cabía todavía en ninguna definición. Era deseo, sí, pero también era esa calma inexplicable que llega cuando se está donde uno quiere estar, cuando ya no hay que fingir. Y mientras la noche avanzaba sin testigos, Mateo pensó que si cerraba los ojos, aún podía saborear el vino en los labios de Javier. Pero ya no era el vino lo que lo embriagaba, era él. La madrugada se colaba por las rendijas de la persiana como un aliento tenue, casi imperceptible. Todo en la habitación parecía en suspenso, como si el mundo hubiera dejado de moverse fuera de esos pocos metros de sofá donde aún yacían, enredados entre suspiros y silencios. Javier no se había ido. Seguía allí, tumbado junto a Mateo, uno de sus brazos bajo la cabeza del otro, la mano apoyada en su espalda baja, cálida, presente. No hablaban, no hacía falta, solo el murmullo de sus respiraciones entrelazadas, y muy de vez en cuando, el roce suave de los dedos de Javier sobre la nuca de Mateo, como si necesitara recordarle que aún estaba ahí, que no era un sueño. Mateo tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Su cuerpo estaba demasiado alerta, demasiado vivo. Sentía cada detalle, la textura del sofá bajo sus caderas, el ritmo acompasado del pecho de Javier contra el suyo, el leve aroma a piel cálida y vino derramado que impregnaba el aire. No recordaba la última vez que alguien le había tocado así, no con urgencia ni con hambre, sino con una calma que envolvía. Como si sus cuerpos se hubieran buscado durante demasiado tiempo, como si, ahora que se habían encontrado, no quisieran perder ni un solo segundo. «¿Estás despierto?», murmuró Javier, con la voz grave, apenas un aliento junto a su oído. Mateo asintió despacio, y la vibración del gesto se transmitió directamente al cuello de Javier, que lo rodeó con más fuerza. «Pensé que te habías quedado dormido», añadió, con una sonrisa en la voz. «No quiero dormirme. Si cierro los ojos demasiado, quizás mañana piense que esto no fue real». «Es real», susurró Javier, y le besó la sien, lento, como si sellara una promesa muda. Mateo se movió apenas, girándose con lentitud hasta quedar boca arriba, sin romper el contacto de sus cuerpos. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y por un instante todo se volvió más silencioso aún, más íntimo. El tipo de silencio que se da solo cuando ya no hay barreras, cuando ya no hay miedo. «Nunca me había sentido así con nadie», dijo Mateo, con la voz baja pero clara. «¿Así cómo?». Como si todo lo que había hecho hasta ahora no hubiera sido realmente tocar a alguien, solo estar cerca, hasta esta noche. Javier se quedó en silencio, sus ojos oscuros, fijos en los suyos. Luego bajó la mirada,
acariciándole el pecho con la yema de los dedos, despacio. «Lo sé», dijo. «Yo también lo sentí. Desde el primer día que te vi en las escaleras, con esa camisa arrugada y un libro bajo el brazo. Ni siquiera me habías mirado, pero algo en mí dijo, va a desordenarme». Mateo rió bajo, casi sin querer, pero el sonido se transformó en algo más profundo. Emoción, un estremecimiento leve que le recorrió la garganta. Había algo en esas palabras que le apretaba el pecho, una ternura que no esperaba encontrar tan pronto, o quizá tan de golpe. «Y te desordené», susurró, como no lo había hecho nadie. El calor volvió, más lento, más denso. Esta vez no nacía del deseo inmediato, sino del reconocimiento, una forma de atracción que ya no era solo física, sino esa gravedad suave que une a quienes se entienden sin apenas haber hablado. Javier se inclinó y volvió a besarlo. No fue un beso largo. Fue corto, hondo, preciso. Sus labios se presionaron con un cuidado que dolía. Y Mateo sintió que algo en él se abría como una flor demasiado expuesta al sol. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó sin apartar los ojos. Javier se apoyó en su costado, acomodándose mejor sobre él, sus piernas aún entrelazadas. «No lo sé», respondió sin dudar, «pero no quiero que esto termine en una noche. No si tú tampoco quieres». Mateo se quedó en silencio unos segundos, no por indecisión, sino porque necesitaba contener lo que se desbordaba en su pecho. La respuesta era tan clara, tan instintiva, que casi le dolía pronunciarla. «Tampoco quiero», dijo por fin, con voz temblorosa. Y entonces el beso que siguió fue distinto. No había juego ni tanteo. Era un beso en el que ambos se rendían, sin miedo a parecer vulnerables. Los labios se buscaban como quien conoce un lenguaje nuevo, pero lo pronuncia con la pasión de quien lo ha esperado toda la vida. Las manos volvieron a explorar, lentas, pausadas. No buscaban acelerar nada, solo quedarse, permanecer. El cuerpo de Javier se acomodó sobre el de Mateo, apoyando la frente en su pecho, abrazándolo por la cintura. Mateo le rodeó la espalda con ambos brazos, y en ese gesto hubo una quietud más profunda que cualquier palabra. No necesitaban hablar de mañana, ya estaban en él. El amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas de la persiana como una caricia dorada, extendiéndose sobre los muebles, sobre las copas vacías en la mesa baja, sobre los cuerpos aún enredados en el sofá. La noche había sido larga, pero no pesada. Había sido una sucesión de silencios que hablaban, de roces que decían más que cualquier frase, de miradas que no sabían mentir. Mateo abrió los ojos lentamente, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper lo que lo rodeaba. Lo primero que sintió fue el peso cálido y tranquilo de Javier sobre él, su brazo aún posado en su cintura, su respiración profunda acariciando su clavícula. Lo miró en silencio. Dormía con el ceño levemente fruncido, como si aún soñara con algo intenso. Y por un momento, Mateo no supo qué hacer con toda la ternura que se le había acumulado en el pecho. No era lo que había imaginado. Ni siquiera sabía que había estado esperando esto. Pero ahí estaba. Un hombre dormido sobre su cuerpo. Un vecino que ya no era vecino, sino algo más indefinido, más íntimo, más peligroso también. Porque cuando algo te toca tan adentro, el miedo a perderlo es inmediato. Movió la mano lentamente hasta enredar los dedos en el cabello de Javier. Lo hizo sin pensar, como si ya lo hubiera hecho otras veces, como si su cuerpo ya supiera lo que hacía antes de que su mente se lo confirmara. Javier se removió un poco, frunció más el ceño y luego abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Mateo. «Buenos días», dijo con voz ronca, aún arrastrada por el sueño. «Buenos días». Se miraron en silencio. Ya no había tensión, solo una calma vulnerable, una pausa prolongada, donde la realidad comenzaba a instalarse sin pedir permiso.
¿Dormiste algo?, preguntó Javier, acariciándole el costado con los nudillos. Un poco. Estaba más ocupado escuchándote respirar. Javier sonrió. La sonrisa le llegó a los ojos. Se incorporó ligeramente, apoyado en un codo, y dejó que su mano se deslizara por el pecho de Mateo hasta enredarse en su camiseta. Podría acostumbrarme a esto. ¿A despertarte encima de mí? A despertarme contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire unos segundos. No eran una promesa, pero tampoco eran un chiste, y eso fue lo que más lo conmovió. Mateo desvió la mirada, no por vergüenza, sino por el vértigo de lo que sentía. Luego, sin dejar de acariciarle la cintura, respondió: «Yo también, pero da miedo. ¿El qué? Lo rápido que pueden hacer algo y lo mucho que puede doler si se rompe». Javier lo miró en silencio. Luego, con gesto lento, tomó el rostro de Mateo entre sus manos y lo obligó a mirarlo. «Entonces no lo rompamos». Mateo sostuvo su mirada. Hubo un instante en el que sintió que se rompía por dentro, pero no de dolor. Era como si algo antiguo, algo que había llevado guardado mucho tiempo, se deshiciera suavemente para dejar espacio a algo nuevo. Se besaron otra vez, esta vez con una calma distinta. No había urgencia, no había necesidad de reafirmar nada, solo la voluntad de quedarse. El sabor del amanecer estaba en sus bocas, mezclado con la sal de la piel y la dulzura del vino de la noche anterior. Después del beso, no se separaron, solo se quedaron así, con los frentes juntas, respirando el mismo aire. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, con la voz apenas audible. «Tú te quedas a desayunar», dijo Mateo, casi sin pensar. «Y luego, no sé, tal vez hablamos más, tal vez vamos al parque, o tal vez simplemente volvemos aquí esta noche. Pero me gustaría que siguieras viniendo, a veces por una copa, a veces sin excusas». Javier asintió. Su sonrisa era una promesa silenciosa. «Entonces iré subiendo seguido». La luz del sol se fue extendiendo por la habitación, y con ella, la claridad también se instaló en sus cuerpos. No tenían todas las respuestas. No sabían lo que serían mañana, ni la semana siguiente. Pero lo que había nacido entre ellos ya no podía deshacerse. Lo sabían por cómo se buscaban las manos sin pensarlo, por cómo sus cuerpos ya no necesitaban permiso para acercarse. Era algo nuevo, era algo inevitable. Y por primera vez, Mateo no tenía miedo, porque lo que había empezado como una copa entre vecinos había cruzado una línea invisible. Habían besado el borde de un precipicio y habían saltado juntos. Y el vértigo, descubrieron, podía ser hermoso.